Me llamo Eduardo Valenzuela Torres. Tengo 42 años. Soy padre de 2 hijos hermosos, esposo de una mujer que me ha acompañado durante 18 años de matrimonio y gerente de ventas en una empresa textil de Lima. O mejor dicho, eso era lo que yo creía ser aquella mañana del 15 de marzo de 2023, cuando desperté en mi casa del distrito de Miraflores, sin saber que ese sería mi último día como el Eduardo que todos conocían. Antes de escuchar el relato de hoy, quiero compartirte algo muy especial. Hay un conocimiento que enseña cómo alinear tu mente y tu energía con el universo para atraer lo que deseas. Ese conocimiento está reunido en el Manual de Manifestación, una guía clara y práctica para aplicar la ley de la atracción de la forma correcta. El enlace está en la descripción. No lo ignores, porque puede ser el inicio de un nuevo camino en tu vida. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como siempre. Pero esa vez, algo fue diferente. Un peso extraño me oprimía el pecho, una sensación que había estado ignorando durante semanas. Mariana, mi esposa, aún dormía a mi lado, su respiración suave y constante. Observé su rostro en la penumbra del amanecer limeño que se colaba por las cortinas beige de nuestra habitación. Tenía pequeñas arrugas junto a los ojos, arrugas que yo había ayudado a crear con nuestras risas y también con nuestras preocupaciones. Quise despertarla, abrazarla, decirle algo importante, pero no supe qué. Así que simplemente acaricié su cabello negro, todavía abundante y sedoso, y me levanté en silencio. En el baño, mientras me lavaba la cara, me miré al espejo más tiempo del habitual. Mi reflejo me devolvió la imagen de un hombre de mediana edad, con algunas canas en las sienes, ojeras pronunciadas por el estrés del trabajo, y una expresión que ya no reconocía como completamente mía. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo había dejado de verme realmente? El agua fría me golpeó el rostro, pero no logró dispersar esa sensación de despedida que me envolvía. Durante las últimas 3 semanas había tenido sueños perturbadores. En uno de ellos caminaba por un pasillo largo y blanco, iluminado por una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Al final del pasillo, mi abuela Carmela, fallecida hacía ya 15 años, me esperaba con los brazos abiertos y una sonrisa tranquila. «Bueno, todavía no, mijito», me decía, «pero pronto nos veremos». Desperté de ese sueño con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor. Le conté a Mariana, quien me tranquilizó diciendo que era solo la ansiedad por la cirugía, pero yo sabía que era algo más, la cirugía. Una simple colecistectomía laparoscópica, según el doctor Ramírez, procedimiento de rutina. Don Eduardo me había dicho con esa seguridad que dan 20 años de experiencia. Entra a las 8, sale a las 10, y en una semana está de vuelta en la oficina. Mis cálculos biliares habían estado causándome problemas durante meses, dolores agudos después de comer, náuseas constantes, esa sensación de tener una piedra clavada bajo las costillas. Ya era hora de resolver el problema. Bajé a la cocina descalzo, sintiendo la frialdad de las baldosas de cerámica bajo mis pies. Nuestra casa, un modesto pero acogedor departamento de 3 habitaciones, estaba en silencio. Las paredes color crema, los cuadros con fotografías familiares en el corredor, la pequeña sala con el sofá marrón donde habíamos visto cientos de películas juntos. Todo parecía brillar con una intensidad extraña aquella mañana, como si la luz del día naciente le diera un significado especial a cada objeto. En la cocina, preparé café en la cafetera italiana que Mariana me había regalado en nuestro 10º aniversario. El aroma del café cusqueño llenó el espacio, mezclándose con el olor del pan fresco que había sobrado de la noche anterior. Me serví una taza, añadí 2 cucharadas de azúcar, como siempre, y me senté junto a la ventana que daba al pequeño parque del barrio. Los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar los árboles de ficus y podía ver a don Pascual, el vecino del primer piso, sacando a pasear a su perro como cada mañana. Tomé el café despacio, saboreando cada sorbo con una atención casi ceremonial.
No podía comer nada, por supuesto. Las indicaciones médicas eran claras. Ayuno absoluto desde la medianoche. Pero aquel café se sintió como una comunión, como si estuviera bebiendo la esencia misma de todas las mañanas que había vivido en aquella cocina. A las 6:15 escuché los primeros movimientos arriba. Mis hijos se estaban despertando. Sebastián, de 14 años, siempre era el primero en levantarse, heredando mi puntualidad casi obsesiva. Camila, de 11, necesitaba que la despertaran 3 veces antes de abandonar la cama. Subí las escaleras lentamente, deteniéndome en cada escalón para observar las fotografías que decoraban la pared. Sebastián de bebé, gordito y risueño. Camila dando sus primeros pasos en el Parque Kennedy. Nuestro viaje familiar a Cusco, hacía 2 veranos. Mariana y yo el día de nuestra boda en la parroquia Virgen Milagrosa. Toqué la puerta de Sebastián. «Ya estoy despierto, papá», dijo con esa voz que había comenzado a cambiar hacía unos meses, volviéndose más grave, más de hombre. Entré y lo encontré sentado en su cama, con su pijama de rayas azules, revisando su celular. Tenía mi misma nariz recta, pero los ojos oscuros y expresivos de su madre. «¿Nervioso por la operación?», me preguntó levantando la vista. «Oh, un poco», admití sentándome en el borde de su cama. «Pero es algo sencillo, hijo. En unas horas estará todo resuelto». Sebastián asintió, pero pude ver preocupación en su mirada. «Papá, ¿puedo ir contigo al hospital?» «Tienes clases, campeón. Tu mamá irá conmigo, y cuando salgas del colegio ya estaré despertando en la habitación. Podrás visitarme y me cuentas cómo te fue en el examen de matemáticas». Lo que no le dije fue lo mucho que deseaba que viniera, lo mucho que quería abrazarlo y no soltarlo. Pero uno hace estas cosas por proteger a sus hijos, ¿verdad? Uno les oculta los miedos para que ellos puedan vivir tranquilos. Fui a despertar a Camila. Su habitación era un universo de color rosado y púrpura, con pósters de sus cantantes favoritas y una colección de peluches que se negaba a dejar, aunque ya estaba muy grande para esas cosas, según sus propias palabras. Estaba acurrucada bajo su edredón de unicornios, con su largo cabello castaño desparramado sobre la almohada. «Camilita, mi princesa, es hora de levantarse», susurré acariciando su cabeza. Ella abrió los ojos lentamente, esos enormes ojos cafés que me derretían el corazón desde que nació. «¿Ya te vas al hospital, papi?» «Todavía no, gordita. Tengo tiempo de desayunar contigo». Se incorporó de golpe y me abrazó con fuerza. «Tengo miedo, papá. Anoche soñé que te ibas muy lejos». Su confesión me heló la sangre. Los niños tienen esa capacidad de percibir lo que los adultos tratamos de ocultar. La abracé fuerte, aspirando el aroma de su champú de manzanilla. «No voy a ningún lado, mi amor. Es solo una operación pequeñita. Mañana estaré en casa y podremos ver juntos tu serie favorita, papá. ¿Te parece?» Desayunamos todos juntos en la mesa del comedor, algo que últimamente había sido cada vez más raro por mis horarios de trabajo. Mariana había preparado pan con palta y jugo de papaya para los niños. Me senté con ellos, observándolos comer, participando de su conversación sobre las tareas escolares, los amigos, los planes para el fin de semana. Todo era extraordinariamente ordinario y precisamente por eso, extraordinariamente precioso. Mariana estaba más callada que de costumbre, llevaba puesta su bata de casa color azul celeste y su cabello recogido en una cola de caballo. De vez en cuando me miraba con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Era preocupación? ¿Era amor? ¿Era también esa sensación de despedida que me invadía a mí? A las 7:30, los niños se prepararon para ir al colegio. Sebastián se puso su uniforme de pantalón gris y camisa blanca, Camila, su jumper azul marino. Los acompañé hasta la puerta, como siempre hacía cuando mi agenda me lo permitía. El taxi escolar tocó el claxon abajo. «Cuídense mucho», les dije, abrazándolos más tiempo del habitual. «Los amo con todo mi corazón». «También te amamos, papá», dijeron casi al unísono. Camila me dio un beso en la mejilla. Sebastián, ya en esa edad donde las demostraciones públicas de afecto empiezan a darle vergüenza,
Me dio un apretón de manos que intentaba ser adulto, pero que terminó en un abrazo rápido, pero sincero. Los vi alejarse por la ventana. Dos figuras pequeñas con mochilas grandes, caminando hacia su vida cotidiana, sin saber que su padre estaba viviendo cada segundo como si fuera el último. Mariana y yo nos preparamos en silencio. Ella se vistió con unos jeans y una blusa blanca sencilla, se maquilló ligeramente y se puso sus aretes de plata, los que le regalé en nuestro primer aniversario. Yo me puse ropa cómoda, un pantalón de buzo gris y una camisa de algodón azul. Guardé mi billetera, mis documentos y el rosario que mi madre me había dado cuando me casé. No soy especialmente religioso, pero algo me impulsó a llevarlo. Antes de salir, caminé por toda la casa una vez más. Toqué las paredes. Observé cada fotografía, cada detalle. La mancha de café en la alfombra de la sala, que nunca pudimos quitar completamente. El rayón en la pared del pasillo que Camila había hecho cuando tenía 3 años. La vista desde el balcón hacia los edificios vecinos y la cordillera de los Andes en la distancia, con sus picos cubiertos de neblina matutina. Mariana me encontró parado en medio de la sala, simplemente mirando. Se acercó y tomó mi mano. ¿Estás bien, amor? Sí, mentí. Solo grabándome todo esto para cuando esté en la cama del hospital. Aburrido. Ella sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. Eduardo, es una cirugía simple. El doctor Ramírez es excelente. Todo va a salir bien. Lo sé, dije, apretando su mano. Lo sé. Pero ambos sabíamos que estábamos tratando de convencernos mutuamente de algo que ninguno de los dos sentía con certeza. Tomamos un taxi a las 8:15. El tráfico de Lima a esa hora era el de siempre. Caótico, ruidoso, lleno de vida. Buses repletos, vendedores ambulantes en cada semáforo, el pregón de los vendedores de periódicos, el olor a escape de los motores mezclado con el aroma de las panaderías y los carritos de café. Miré por la ventana del taxi, absorbiendo cada imagen como si estuviera viendo la ciudad por primera vez, o por última vez. Pasamos por el malecón donde los corredores matutinos ya estaban en plena actividad. El océano Pacífico se extendía gris y majestuoso hasta el horizonte. Las olas rompían contra los acantilados con su eterno ritmo. Pensé en todas las veces que había caminado por ahí con Mariana, en los atardeceres que habíamos visto juntos, en los planes que teníamos para el futuro. Íbamos a viajar a Europa cuando los niños terminaran el colegio. Íbamos a renovar la cocina. Íbamos a... Eduardo, llegamos, dijo Mariana suavemente, sacándome de mis pensamientos. El Hospital General San Rafael se alzaba frente a nosotros, un edificio moderno de vidrio y concreto de 8 pisos, con el letrero azul característico brillando bajo el sol de la mañana. La entrada principal estaba llena de gente, pacientes, familiares, médicos con sus batas blancas, enfermeras con uniformes de colores. El sonido de las ambulancias, el murmullo de conversaciones, el olor característico a desinfectante que llegaba hasta la calle. Bajé del taxi, pagué al conductor y me quedé parado un momento mirando el edificio. Mariana tomó mi brazo. Vamos, mi amor, todo estará bien. Caminamos hacia la entrada, crucé las puertas automáticas de vidrio y el aire acondicionado me golpeó el rostro. Mis pasos resonaban en el piso de mármol pulido del vestíbulo. A mi derecha, una capilla pequeña con una imagen de la Virgen María. A mi izquierda, la cafetería donde el aroma del café y el pan recién hecho me provocó una nostalgia instantánea por el desayuno que acababa de compartir con mi familia. No lo sabía en ese momento, pero acababa de dar los últimos pasos de mi vida como Eduardo Valenzuela Torres, el hombre que creía conocerse a sí mismo. El hombre que estaba a punto de descubrir que la vida y la muerte son solo diferentes habitaciones de la misma casa infinita. La recepción del tercer piso del Hospital General San Rafael olía a una mezcla de antiséptico, café recalentado y ese aroma particular que tienen los espacios donde la ansiedad humana se concentra.
Mariana y yo nos acercamos al mostrador, donde una recepcionista de unos 30 años, con el cabello recogido en un moño perfecto y una placa que decía Patricia Ruiz, nos recibió con una sonrisa profesional, pero genuina. «Buenos días. Nombre del paciente, por favor», dijo, sus dedos ya posicionados sobre el teclado de su computadora. «Eduardo Valenzuela Torres. Tengo cirugía programada para las 9:30», respondí, sorprendido de lo firme que sonó mi voz a pesar del nudo que sentía en el estómago. Patricia tecleó rápidamente, sus ojos recorriendo la pantalla. «Sí, aquí está. Colecistectomía laparoscópica con el doctor Ramírez. ¿Trajo sus exámenes preoperatorios y los documentos que le solicitamos?» Saqué de mi mochila el folder Manila que había preparado meticulosamente la noche anterior. Análisis de sangre, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía abdominal, consentimientos informados firmados. Patricia revisó cada documento con la eficiencia de quien hace esto docenas de veces al día, pero encontré consuelo en su meticulosidad. Si era tan cuidadosa con el papeleo, seguramente todo el hospital funcionaba con la misma precisión. «Perfecto, todo está en orden. Puede pasar al área de preparación prequirúrgica. Es la sala 302, al final del pasillo a mano derecha. Ahí la enfermera Lucía lo estará esperando para comenzar con los preparativos», explicó Patricia, entregándome una pulsera de identificación blanca con mi nombre y un código de barras. «Póngase esto, por favor. No se lo quite por ningún motivo». Me coloqué la pulsera en la muñeca izquierda. Era más pesada de lo que esperaba, o quizás era mi percepción la que le daba ese peso simbólico. Me convertía oficialmente en un paciente, en un número de expediente, en un cuerpo que sería intervenido. Mariana tomó mi mano mientras caminábamos por el pasillo. Las paredes eran de un color verde menta, que supongo estaba pensado para tranquilizar, pero que a mí me resultaba vagamente nauseabundo. Cada pocos metros había dispensadores de gel antibacterial y carteles con instrucciones sobre higiene de manos. Pasamos junto a otras salas donde se escuchaban voces apagadas, el pitido de monitores, el roce de zapatos contra el linóleo del piso. La sala 302 era más pequeña de lo que imaginaba. Tenía 2 camas separadas por cortinas azules, armarios metálicos blancos, y una ventana grande que daba a un patio interno del hospital, donde crecía un jardín sorprendentemente cuidado con bugambilias fucsia y jazmines. La luz natural que entraba por esa ventana me dio una extraña sensación de esperanza. «Don Eduardo, bienvenido, pase, pase», dijo una voz melodiosa con acento cajamarquino, una mujer robusta de unos 50 años, con el cabello corto y rizado, y una sonrisa que iluminaba toda su cara morena, se acercó a nosotros. Su uniforme celeste estaba impecable, y en su pecho la placa identificaba Lucía Chávez, enfermera jefe. Había algo en Lucía que inmediatamente me hizo sentir seguro. Quizás era la forma en que sus ojos transmitían tanto profesionalismo como calidez humana. O quizás era simplemente que mi alma, de alguna manera, reconocía en ella a alguien que había acompañado a cientos de personas en ese mismo tránsito entre la salud y la enfermedad, entre el miedo y la sanación. «Señora, usted debe ser Mariana, ¿verdad? Puede quedarse aquí mientras preparo a su esposo. Después, cuando lo llevemos a quirófano, la acompañaré a la sala de espera donde podrá estar cómoda. Tenemos café, televisión, y yo misma vendré a darle actualizaciones cada tanto. ¿Le parece bien?», explicó Lucía con esa eficiencia cariñosa que solo años de experiencia pueden pulir. Mariana asintió, pero no soltó mi mano. Lucía lo notó y sonrió con comprensión. «No se preocupe, señora. El doctor Ramírez es el mejor. Yo he trabajado con él en más de 500 cirugías y tiene manos de oro. Su esposo está en las mejores manos posibles». Esas palabras simples tuvieron un efecto inmediato en Mariana. Sus hombros se relajaron visiblemente. Yo también me sentí mejor, aunque una parte de mí seguía alerta, como si mi subconsciente supiera algo que mi mente consciente se negaba a aceptar. «Bueno, don Eduardo, póngase esta bata, por favor»,
dijo Lucía, entregándome una bata de hospital color celeste claro, con esos molestos amarres en la espalda. Puede usar el baño ahí para cambiarse. Quite toda su ropa, incluida la ropa interior, y guarde sus pertenencias en esta bolsa. Su esposa puede quedarse con todo. No olvide quitarse también el reloj, anillos, cualquier joya que tenga. Tomé la bata y entré al pequeño baño adjunto. Era un espacio funcional con azulejos blancos, un inodoro, un lavabo y un espejo de cuerpo completo. Me miré en ese espejo antes de comenzar a desnudarme. Eduardo Valenzuela, 42 años, gerente de ventas, padre, esposo, hijo. Un hombre común con una vida común, a punto de someterse a un procedimiento común. ¿Por qué entonces sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno? Me quité la camisa azul, doblándola cuidadosamente como si eso importara, el pantalón gris, las medias, la ropa interior. Me quedé completamente desnudo frente al espejo, observando mi cuerpo con una atención que no le había prestado en años. La pequeña cicatriz en la rodilla de cuando me caí de la bicicleta a los 10 años. El lunar en el hombro derecho, que mi madre siempre decía que era mi marca de ángel. La barriga que había crecido gradualmente con los años de vida sedentaria y almuerzos de trabajo. Las estrías en los costados. Las manos que habían firmado contratos, acariciado a mis hijos, sostenido a mi esposa. Este era mi templo, mi vehículo en esta vida, y estaba a punto de entregarlo a manos desconocidas con bisturíes y anestesia. Me puse la bata del hospital. Era más grande de lo necesario y el algodón era áspero contra mi piel. Los amarres de la espalda me resultaron imposibles de atar correctamente. Salí del baño sintiéndome vulnerable y ridículo. Mariana inmediatamente vino a ayudarme con los amarres. Sus dedos trabajaban en la tela mientras yo permanecía de pie, sintiéndome como un niño pequeño que necesita ayuda para vestirse. «¿Ya está, mi amor?», susurró, y aproveché para darme vuelta y abrazarla fuerte. «Te amo, hija Mariana. Gracias por estos 18 años. Gracias por Sebastián y Camila. Gracias por cada día», le dije al oído. Ella se separó un poco, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hablas como si te estuvieras despidiendo? Es solo una cirugía simple, Eduardo. En unas horas estarás despertando y quejándote de que la comida del hospital es horrible». Intenté sonreír. «Tienes razón. Son solo los nervios». Lucía había preparado la cama con sábanas blancas limpias. «Venga, don Eduardo, recuéstese aquí. Voy a tomarle los signos vitales y colocarle la vía intravenosa». Sacó de un carro metálico un tensiómetro, un termómetro digital y un oxímetro de pulso. Me recosté en la cama, que era sorprendentemente cómoda. Lucía trabajó con movimientos precisos y suaves. Enrolló el brazalete del tensiómetro en mi brazo derecho. «Presión arterial, 140/90. Un poquito alta, pero es normal con los nervios», comentó, anotando en una tabla clínica. «Temperatura, 36.5 grados. Frecuencia cardíaca, 88 pulsaciones por minuto. Saturación de oxígeno, 98%. Todo perfecto». Luego vino la parte que menos me gustaba, la vía intravenosa. Lucía me pidió que cerrara el puño izquierdo mientras palpaba mis venas en el antebrazo. «Tiene unas venas hermosas, don Eduardo. Esto no le va a doler casi nada». Desinfectó el área con un algodón empapado en alcohol que me provocó un escalofrío por el frío. Sentí el pinchazo, un dolor agudo pero breve, y luego la sensación extraña de tener un catéter dentro de mi vena. Lucía aseguró la vía con cinta adhesiva transparente y conectó una bolsa de suero salino que comenzó a gotear lentamente. «Listo. Ahora voy a llamar al doctor Ramírez para que venga a hablar con usted antes de la cirugía», dijo Lucía, dándome una palmadita cariñosa en el hombro antes de salir de la habitación. Mariana se sentó en una silla junto a mi cama y tomó mi mano derecha, la que estaba libre de agujas y tubos. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando los sonidos del hospital. Voces lejanas, el chirrido de una camilla en el pasillo, el pitido rítmico de algún monitor en otra habitación. «¿Recuerdas nuestro primer viaje juntos?», preguntó Mariana de repente, con una sonrisa nostálgica. «¿A Máncora?»,
respondí, y el recuerdo me inundó con una calidez inesperada. Teníamos como 23 años. Tomamos ese bus nocturno horrible que se demoraba 12 horas. Y tú te pasaste todo el viaje mareado, se rió Mariana. Pero cuando llegamos y viste el mar, dijiste que todo había valido la pena. Todavía lo creo, les dije, apretando su mano. Contigo, todo siempre ha valido la pena. Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestro momento. Un hombre de unos 55 años entró a la habitación con esa presencia que solo los médicos experimentados poseen. Alto, de complexión media, con el cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y unas gafas de montura metálica que le daban un aire intelectual. Vestía la bata blanca de médico sobre un traje gris, y en el bolsillo superior llevaba varios bolígrafos y una linterna pequeña. Su placa decía: Dr. Hernán Ramírez Sandoval, cirujano general. «Buenos días, Eduardo. ¿Cómo se siente?», preguntó con una voz grave pero amable, estrechando mi mano con firmeza. «¿Nervioso, doctor? No voy a mentirle», respondí. El doctor Ramírez acercó la otra silla y se sentó junto a mi cama, adoptando una postura relajada que contrastaba con mi tensión. «Es completamente normal, ¿ah? Yo llevo 20 años haciendo esto, y todavía me pongo nervioso cada vez que entro a un quirófano. Ese nerviosismo nos mantiene alerta, nos hace cuidadosos. Es bueno sentirlo. Mi esposo ha estado muy ansioso por esta cirugía», intervino Mariana. «¿Podría explicarnos exactamente qué van a hacer?». «Por supuesto, señora Valenzuela», respondió el doctor Ramírez, y noté que tenía esa habilidad rara de hacer contacto visual tanto conmigo como con Mariana, haciéndonos sentir a ambos igualmente importantes en la conversación. «Voy a hacerle una colecistectomía laparoscópica. En términos simples, vamos a extraer su vesícula biliar, que es ese órgano pequeño que está debajo del hígado y que ha estado causándole todos esos problemas con los cálculos». Sacó un pequeño bloc de notas y comenzó a dibujar un esquema simple mientras explicaba. «En lugar de hacer una incisión grande, haremos 4 incisiones muy pequeñas, de menos de 1 centímetro cada una. Por una de ellas introduciremos una cámara especial que nos permite ver todo en una pantalla. Por las otras 3, introduciremos los instrumentos quirúrgicos. Es como operar con videojuegos, pero con 25 años de experiencia», agregó con una sonrisa. «¿Cuánto dura la operación?», pregunté. «Entre 45 minutos a 1 hora, generalmente. Pero para usted, Eduardo, el tiempo va a ser 0. Va a cerrar los ojos en el quirófano y los va a abrir en la sala de recuperación sin ninguna sensación de que haya pasado el tiempo. Es lo más cercano a teletransportarse que existe», explicó. «¿Y los riesgos, doctor?», preguntó Mariana con voz temblorosa. El doctor Ramírez se puso serio, pero no alarmado. «Toda cirugía tiene riesgos, señora. Sería deshonesto decir lo contrario. Pero esta es una de las cirugías más seguras y rutinarias que existen. Las complicaciones ocurren en menos del 1% de los casos. Pueden incluir sangrado, infección, lesión a estructuras vecinas, como el conducto biliar o el intestino, o reacciones a la anestesia. Pero mi equipo y yo hemos realizado esta cirugía más de 1000 veces con resultados excelentes». Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. «Eduardo, he revisado todos sus exámenes. Su corazón está perfecto. Sus pulmones están limpios. Sus análisis de sangre son impecables. Usted es un paciente ideal para esta cirugía. No veo ninguna razón para esperar complicaciones. En 2 días estará en su casa y en 1 semana de vuelta a su vida normal». Sus palabras eran tranquilizadoras, pero había algo en el fondo de mi ser que no se dejaba convencer completamente. Era como si una parte de mí, una parte antigua y sabia, supiera que las cosas no iban a desarrollarse exactamente como todos esperaban. La puerta se abrió nuevamente y entró una mujer joven, de unos 35 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo alta y unos ojos verdes intensos que transmitían inteligencia y determinación. Llevaba scrubs quirúrgicos verdes y una cofia del mismo color. «Disculpen la interrupción.
Soy la doctora K. Sofía Morales, anestesióloga. Vengo a hablar con el señor Valenzuela sobre la anestesia. El doctor Ramírez se levantó. Perfecto, doctora. Eduardo, usted está en excelentes manos. La DRA. Morales es la mejor anestesióloga del hospital. Yo no opero sin ella. Le dio una palmada amistosa en el hombro a su colega, quien sonrió ante el cumplido. ¿Exagera? Pero se lo agradezco, dijo la DRA. Morales, acercándose a mi cama con una carpeta en las manos. Señor Valenzuela, voy a ser la persona responsable de mantenerlo dormido y seguro durante toda la cirugía. Necesito hacerle algunas preguntas. ¿Ha tenido alguna vez anestesia general antes? No, doctora. Esta es mi primera cirugía, respondí. ¿Alguien en su familia ha tenido problemas con anestesia? ¿Padres, hermanos, abuelos? No que yo sepa. Mi padre tuvo una cirugía de rodilla hace años y todo salió bien. Perfecto. ¿Tiene alguna alergia a medicamentos? No, ninguna. La doctora Basras. Morales continuó con su cuestionario. Problemas cardíacos, respiratorios, enfermedades previas, medicamentos que tomaba regularmente. Anotaba meticulosamente cada respuesta en su carpeta. Su profesionalismo era evidente, pero también había una calidez genuina en su manera de hablar. Muy bien, todo está perfecto. Ahora le explico qué va a pasar. En unos minutos lo llevaremos al quirófano. Antes de empezar, yo le voy a inyectar un medicamento en su vía intravenosa que lo va a relajar muchísimo. Se va a sentir como si hubiera tomado 2 copas de vino, explicó con una sonrisa. Después, ya en el quirófano, le pondré una mascarilla con oxígeno y le pediré que respire profundo. Luego, le administraré el anestésico general. Va a sentir tal vez un sabor metálico en la boca, un poquito de mareo, y en cuestión de segundos estará profundamente dormido. No va a sentir nada, no va a soñar, no va a tener ninguna conciencia del tiempo, y cuando despierte, todo habrá terminado. ¿Hay posibilidad de que despierte durante la cirugía? Pregunté, verbalizando uno de mis mayores temores. Es extremadamente raro, y con el protocolo que uso, prácticamente imposible. Yo estaré monitoreando sus signos vitales cada segundo, ajustando los niveles de anestesia constantemente. Además, usamos un monitor de profundidad anestésica que mide la actividad cerebral. No va a despertar, se lo prometo, aseguró con firmeza. Lucía regresó a la habitación. Doctor Ramírez, el quirófano ya está listo. Podemos llevar al paciente cuando usted ordene. El doctor Ramírez consultó su reloj. Perfecto, Lucía. Tenemos tiempo. Eduardo, ¿tiene alguna otra pregunta antes de que comencemos? Miré a Mariana, luego al doctor, luego a la doctora Morales y finalmente a Lucía. Todos me miraban con expectativa, con profesionalismo, con calidez humana. No, doctor, estoy listo. Gracias a todos por cuidar de mí. Bien, dijo el doctor Ramírez. Nos vemos en el quirófano. Todo va a salir perfecto. Estrechó mi mano una vez más, saludó a Mariana con un gesto cortés y salió de la habitación junto con la doctora Morales. Lucía comenzó a preparar todo para el traslado. Levantó los barandales de la cama, verificó que la vía intravenosa estuviera bien asegurada y colocó mis papeles en una carpeta al pie de la cama. Mariana, este es el momento de despedirse. Puede acompañarlo hasta la entrada del quirófano, pero no más allá, explicó Lucía con suavidad. Mariana se inclinó sobre mí y me besó en los labios con una intensidad que contenía 18 años de amor, de complicidad, de vida compartida. Te amo, Eduardo. Te estaré esperando. Cuando despiertes, seré lo primero que veas. Te amo, mi vida. Cuida de Sebastián y Camila. Diles que su papá los ama más que a nada en este mundo, dije, y no entendía por qué sentía la necesidad de decir esas palabras como si fueran las últimas. Lucía comenzó a empujar mi cama hacia la puerta. El pasillo volvió a extenderse frente a mí, pero esta vez lo veía desde una perspectiva horizontal, mirando hacia el techo con sus luces fluorescentes que pasaban una tras otra como las líneas de una carretera.
Mariana caminaba junto a mi cama, sosteniendo mi mano. Pasamos junto a otras habitaciones, crucé miradas con otros pacientes, vi a médicos y enfermeras apurados en sus rutinas. Cada detalle se grababa en mi memoria con una claridad fotográfica. Llegamos a las puertas dobles del quirófano. Eran de acero inoxidable, con ventanas circulares de vidrio grueso y un letrero rojo que decía «Área restringida, solo personal autorizado». «Hasta aquí llego yo, mi amor», dijo Mariana, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Me besó una vez más. «Te amo. Nos vemos pronto, Kpiao». «Nos vemos pronto», repetí, aunque una parte de mí no estaba segura de que eso fuera verdad. Lucía empujó mi cama a través de las puertas, y lo último que vi de Mariana fue su figura de pie en el pasillo, llevándose una mano a los labios, mientras me decía adiós con la otra. Las puertas se cerraron detrás de mí con un sonido metálico y definitivo. Entré a otro mundo. El quirófano era un universo de luz blanca y acero inoxidable. Todo relucía con una pulcritud casi antinatural. Las paredes azulejadas en blanco, los armarios metálicos, las bandejas con instrumentos quirúrgicos perfectamente alineados, las máquinas con pantallas que parpadeaban con números y gráficas que no comprendía. En el centro de todo, bajo un enorme foco circular de luz halógena tan intensa que parecía un pequeño sol artificial, estaba la mesa quirúrgica esperándome. El aire acondicionado mantenía la temperatura fría, quizás unos 18 grados, y pude sentir cómo la piel de mis brazos se erizaba bajo la delgada bata del hospital. Había un olor particular en el ambiente, una mezcla de desinfectante, látex y algo más que no podía identificar. Años después comprendería que era el olor del miedo humano acumulado de todas las personas que habían entrado a ese espacio enfrentando lo desconocido. «Buenos días, Eduardo». «Bienvenido», dijo la doctora Morales, que ya estaba junto a una máquina compleja llena de perillas, pantallas y tubos. Llevaba ahora un gorro quirúrgico que cubría completamente su cabello, una mascarilla colgando de su cuello y guantes de látex. «¿Cómo se siente?» «¿Frío?», admití, y mi voz sonó más pequeña en ese espacio amplio. «Es normal. Mantenemos el quirófano frío para prevenir infecciones. Pero no se preocupe. Una vez que esté dormido, lo cubriremos con mantas térmicas y no sentirá nada», explicó mientras revisaba algo en su máquina de anestesia. Lucía y otro enfermero, un hombre joven y fornido con brazos tatuados que asomaban bajo las mangas cortas de su uniforme, me ayudaron a pasar de la camilla a la mesa quirúrgica. La superficie era dura y fría contra mi espalda, incluso a través de la bata. Sentí una vulnerabilidad absoluta, recostado ahí, expuesto, completamente a merced de estas personas que ni siquiera conocía 24 horas antes. «Soy Javier», dijo el enfermero con una sonrisa amable que contrastaba con su apariencia ruda. «Voy a ponerle unos electrodos en el pecho para monitorear su corazón. ¿De acuerdo?». Abrió mi bata y comenzó a pegar pequeños discos adhesivos con cables en mi pecho. El contacto del gel conductor frío me hizo estremecer. «Ya está. Ahora voy a ponerle este oxímetro en el dedo para medir su oxígeno». Colocó una pinza plástica en mi dedo índice derecho que comenzó a emitir una luz roja. Ladra. Morales se acercó con una jeringa. «Eduardo, ahora voy a darle el medicamento que lo va a relajar. Se llama Midazolam. Va a sentir un calorcito subiendo por el brazo, y en unos 30 segundos va a estar muy relajado. Es una sensación agradable. No se asuste». Sentí cómo inyectaba el medicamento en mi vía intravenosa. Efectivamente, una sensación cálida comenzó a subir por mi brazo izquierdo. Llegó a mi hombro. Se extendió por mi pecho. Fue como si alguien hubiera aflojado todos los nudos de tensión que había estado cargando. Mis músculos se relajaron. Mi respiración se hizo más profunda y lenta. El miedo no desapareció completamente, pero se volvió distante, como si le estuviera pasando a otra persona. «Ahí está», dijo la doctora. Morales con satisfacción. «¿Se siente mejor?» «Sí», murmuré.
Mi lengua se sentía un poco pesada. Mucho mejor. Las puertas del quirófano se abrieron y entró el doctor Ramírez junto con otra cirujana que no había visto antes. Ambos ya estaban completamente vestidos con uniformes quirúrgicos verdes, gorros, mascarillas que cubrían sus narices y bocas, y guantes estériles que hacían que sus manos parecieran brillar bajo las luces intensas. Eduardo, ella es la doctora Valeria Mendoza, mi asistente en esta cirugía, presentó el doctor Ramírez. La doctora Mendoza era una mujer menuda con ojos oscuros y expresivos que sonrieron detrás de la mascarilla. «Mucho gusto, señor Valenzuela. ¿Todo va a salir excelente?», dijo con una voz juvenil, llena de energía. El equipo comenzó a moverse alrededor de mí con una coreografía bien ensayada. Lucía y Javier preparaban las bandejas de instrumental, la DAW. Morales verificaba las conexiones de sus máquinas. El doctor Ramírez y la doctora Camchelia Mendoza revisaban las imágenes de mi ecografía en una pantalla montada en la pared. «Bien, Eduardo, vamos a comenzar», anunció la doctora Morales, colocándose junto a mi cabeza. Javier había extendido mis brazos en posición de cruz sobre dos soportes acolchados, dejándome en una posición que me recordó vagamente a una crucifixión. «Voy a ponerle esta mascarilla con oxígeno puro. Respire normalmente». Colocó sobre mi nariz y boca una mascarilla de plástico transparente. El oxígeno fluía fresco y seco. Respiré profundo como me había indicado, sintiendo cómo mis pulmones se llenaban completamente. «Muy bien, ahora voy a administrar el anestésico. Eduardo, quiero que cuente hacia atrás desde 10. ¿Puede hacer eso por mí?» «Sí, doctora», respondí, mi voz amortiguada por la mascarilla. Sentí un ligero ardor en mi brazo donde estaba la vía intravenosa. La DRA Morales había comenzado a inyectar el propofol, el anestésico general. El ardor se intensificó por un momento, luego se disipó. Percibí un sabor metálico extraño en mi boca, exactamente como ella había descrito. «¿10?» Comencé a contar. El quirófano comenzó a verse ligeramente borroso en los bordes de mi visión. «Pop 9. Un zumbido suave empezó a llenar mis oídos, como si me estuviera sumergiendo bajo el agua. 8. Las voces del equipo médico se volvieron lejanas, distorsionadas. Sí, no pude terminar la palabra. Una oscuridad absoluta, más profunda que cualquier sueño que hubiera experimentado jamás, me envolvió completamente. No fue gradual, fue instantáneo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Eduardo Valenzuela dejó de existir. O al menos, eso era lo que se suponía que debía pasar. Pero la conciencia es una fuerza mucho más compleja y persistente de lo que la ciencia médica comprende completamente. No sé cuánto tiempo pasó. En ese estado no existe el tiempo, pero gradualmente comencé a tener una sensación extraña. No era ver, ni oír, ni sentir en el sentido físico. Era más como saber, como tener conciencia sin los filtros del cuerpo. Primero fue solo una vaga inquietud, como esa sensación que tienes cuando olvidas algo importante, pero no recuerdas qué. Luego, lentamente, esa inquietud se transformó en algo más definido. Una conciencia de estar presente, pero no en mi cuerpo. Y entonces, como si alguien hubiera encendido gradualmente las luces, comencé a percibir el quirófano, pero lo estaba viendo desde arriba. Estaba flotando cerca del techo, mirando hacia abajo, y podía ver mi propio cuerpo recostado en la mesa quirúrgica. La confusión que sentí en ese momento es imposible de describir con palabras humanas. Era yo, pero no era yo. Era mi cuerpo, pero yo no estaba dentro de él. Podía verme desde una perspectiva que nunca había experimentado. Mi propia cara en completa relajación anestésica, mi pecho expuesto con los electrodos pegados, mi abdomen donde el doctor Ramírez ya había comenzado a trabajar. Tenía 4 pequeñas incisiones en mi vientre. Por una de ellas entraba una cámara laparoscópica conectada a una pantalla que el equipo quirúrgico observaba con atención. Por las otras 3, los instrumentos quirúrgicos trabajaban con movimientos precisos dentro de mi cavidad abdominal,
que había sido inflada con gas dióxido de carbono para crear espacio de trabajo. El doctor Ramírez estaba concentrado, sus manos moviéndose con la seguridad de quien ha hecho este procedimiento 1000 veces. Bisturí armónico, Beira tipedia, hiladora. Mendoza le pasaba el instrumento solicitado con eficiencia. Vamos a liberar el conducto cístico. Valeria, un poco más de tracción en el fondo de la vesícula. Podía escuchar todo con una claridad perfecta. Podía ver todo con un detalle que iba más allá de la visión normal. Podía percibir las emociones del equipo, la concentración del doctor Ramírez, el nerviosismo contenido de la doctora Bra, Mendoza, la vigilancia constante de la doctora A. Morales, la doctora A. Morales estaba junto a su máquina de anestesia, monitoreando las pantallas. Presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 68, saturación 99%. Anunciaba periódicamente: todo estable. Intenté hablar, gritar, hacerles saber que estaba ahí, que podía verlos, que seguía consciente. Pero no tenía boca, no tenía cuerdas vocales, era solo conciencia pura, observando. El tiempo en ese estado era extraño. Podían ser segundos o minutos, no podía distinguirlo. Observé fascinado cómo el doctor Ramírez trabajaba, separando cuidadosamente mi vesícula biliar del hígado, clipando las arterias y conductos, extrayendo ese órgano enfermo que me había causado tanto dolor. Vesícula liberada, anunció el doctor Ramírez con satisfacción. Vamos a extraerla. Javier, la bolsa de extracción, por favor. Javier le pasó una bolsa plástica estéril especial. El doctor colocó mi vesícula biliar dentro de esa bolsa y comenzó a sacarla a través de una de las incisiones. Y entonces sucedió. No fue dramático. No hubo alarmas sonando. Fue sutil, casi imperceptible al principio. La doctora Morales frunció el ceño detrás de su mascarilla, mirando una de sus pantallas. Doctor Ramírez, estoy viendo una ligera caída en la presión arterial. 90/60. El doctor Ramírez no se detuvo inmediatamente. Puede ser por la manipulación. Continúa monitoreando eso. Pero yo podía ver algo que ellos no habían notado todavía. Desde mi perspectiva elevada, podía ver un pequeño hilo de sangre oscura comenzando a acumularse en mi cavidad abdominal, tiñendo de rojo el líquido amarillento que había allí. Doctor, la presión sigue bajando. 85/55, dijo la doctora Morales, ahora con un tono de preocupación más evidente en su voz. El doctor Ramírez miró la pantalla del laparoscopio con más atención. Aspira ahí, Valeria. Necesito ver mejor. La doctora Mendoza introdujo un aspirador y comenzó a remover el líquido. Y entonces lo vieron. ¡Mierda!, murmuró el doctor Ramírez. Una de las pocas veces que un cirujano experimentado rompe su compostura profesional. Tenemos sangrado. Uno de los clips de la arteria cística se soltó. El ambiente en el quirófano cambió instantáneamente. Fue como si alguien hubiera presionado un botón de emergencia invisible. La calma se transformó en urgencia controlada. Presión 80/50 y bajando, reportó la doctora Kerper. Morales, ahora con las manos moviéndose rápido sobre su equipo. Frecuencia cardíaca subiendo a 95. Javier, necesito 2 unidades de glóbulos rojos. Tipo O positivo ya. Voy, dijo Javier, corriendo hacia la puerta del quirófano. Valeria, necesito más aspiración aquí. No puedo ver el campo, ordenó el doctor Ramírez, y por primera vez detecté tensión en su voz normalmente calmada. Desde mi posición etérea, podía ver cómo la sangre continuaba fluyendo, más rápido ahora, llenando mi abdomen. Era mi sangre, la sangre que debería estar circulando por mis venas, dándole vida a mi cerebro, a mi corazón, a cada célula de mi cuerpo. Pero estaba escapando, empapando mis órganos internos, acumulándose en charcos oscuros. No logro controlar el sangrado con el laparoscopio, dijo el doctor Ramírez, y ahora había algo nuevo en su voz: miedo. Vamos a tener que convertir a cirugía abierta. Lucía, prepara la mesa para la parotomía. Valeria, bisturí
Número 10. Todo sucedía muy rápido ahora. El doctor Ramírez hizo una incisión rápida y decisiva en mi abdomen, convirtiendo los pequeños agujeritos laparoscópicos en una apertura grande que exponía mis órganos internos. Sangre brotó de la herida. Las compresas quirúrgicas se teñían de rojo casi instantáneamente. «Presión 70/40», anunció la dorquesea. Morales. Su voz ahora estaba tensa, profesional pero claramente alarmada. Saturación de oxígeno cayendo a 92%. Está entrando en shock hipovolémico. «Lo sé, Sofía, lo sé», respondió el doctor Ramírez, sus manos trabajando frenéticamente dentro de mi abdomen. «Estoy tratando de encontrar el origen exacto del sangrado. Necesito más luz aquí. Valeria, retrae el hígado». Javier regresó corriendo con bolsas de sangre. Ladraba Morales, las conectó rápidamente a mi vía intravenosa, bombeando sangre de donante en mis venas para reemplazar la que estaba perdiendo. «Frecuencia cardíaca 110 y subiendo». «Sorry», reportó la Vera Mandel. Morales. «Presión 65/35. Sofía, dame buenas noticias ahí abajo». «Estoy trabajando en ello», gruñó el doctor Ramírez. Encontró la arteria sangrante y colocó una pinza hemostática, deteniendo momentáneamente el flujo. «Ahí está. Sutura vascular 4-0. Rápido». Pero algo más estaba sucediendo. Desde mi perspectiva elevada, podía ver que mi cuerpo estaba cambiando. Mi piel, que había sido de un color moreno saludable, ahora estaba pálida, casi grisácea. Mis labios, visibles alrededor del tubo de respiración que la doctora Morales había insertado, estaban adquiriendo un tono azulado. «Presión 60/30», dijo la doctora Morales, y ahora había pánico apenas contenido en su voz. «Saturación 88%. ¿No está perfundiendo bien?» «Hernán, necesito que controles ese sangrado ahora». «Estoy suturando lo más rápido que puedo», respondió el doctor Ramírez, sus dedos volando mientras pasaba la aguja una y otra vez, tratando de sellar la arteria desgarrada. Y entonces las alarmas comenzaron a sonar. Un pitido agudo, penetrante, que llenó el quirófano. El monitor cardíaco mostraba un ritmo errático. La línea en la pantalla que debería mostrar los latidos regulares de mi corazón comenzó a volverse caótica, irregular. «Está entrando en fibrilación ventricular», gritó la doctora Morales. «¿Preparar desfibrilador?» Lucía, carro de paro, ahora. Mi corazón, ese órgano que había latido sin parar durante 42 años, 3 meses y 8 días, estaba comenzando a fallar. En lugar de contraerse de manera coordinada, bombeando sangre a todo mi cuerpo, las fibras musculares se contraían caóticamente, temblando inútilmente, sin generar ningún flujo sanguíneo efectivo. Desde mi posición sobre el quirófano, observé con una extraña calma cómo el equipo médico iniciaba las maniobras de reanimación. La Durafa Morales aplicó las paletas del desfibrilador sobre mi pecho expuesto. «Todos atrás», ordenó, cargando a 200 joules. «Descarga en 3, 2, 1, ya». Mi cuerpo se arqueó violentamente en la mesa con la descarga eléctrica. Pareció casi cómico desde fuera, como una marioneta jalada por cuerdas invisibles. Pero el monitor cardíaco mostró solo un breve cambio. Luego volvió al ritmo caótico. Sin cambio, cargando a 300 joules, dijo la doctora Morales, reposicionando las paletas. «Descarga. Ya». Otro arco violento de mi cuerpo, otra falta de respuesta efectiva. El doctor Ramírez había detenido su trabajo de sutura y ahora presionaba firmemente sobre la herida en mi abdomen con compresas, tratando de minimizar la pérdida de sangre, mientras el equipo intentaba restaurar mi ritmo cardíaco. «Comenzar con presiones torácicas», ordenó la Luguraki. «Morales, Javier, a mi señal, y alguien tráigame epinefrina, 1 miligramo corticosteroide». Javier colocó sus manos entrelazadas sobre mi esternón y comenzó a presionar rítmicamente, fuerte y rápido, tratando de bombear manualmente mi corazón. Con cada compresión, mi pecho se hundía
varios centímetros. Podía escuchar el crujido sutil de mis costillas bajo la presión. 1, 2, 3, 4. Javier contaba mientras bombeaba, su frente cubierta de sudor por el esfuerzo físico. Lucía inyectó la epinefrina en mi vía intravenosa, ese potente estimulante que intentaría despertar a mi corazón moribundo. Y yo observaba todo esto desde arriba, sintiendo una separación cada vez mayor entre mi conciencia y ese cuerpo en la mesa. Era como ver una película de mi propia muerte. Sentía tristeza, pero no pánico. Sentía curiosidad, pero no miedo. Era extraño, era liberador. 30 compresiones completadas, anunció Javier. Verificar ritmo. Ladrete. Morales miró el monitor. La línea seguía siendo errática, pero ahora había algo diferente. Todavía en fibrilación, pero menos caótica. Otra descarga. 360 joules esta vez. Todos atrás. El tercer shock sacudió mi cuerpo. Y esta vez, después de un momento que pareció durar una eternidad, el monitor mostró un cambio. Un pico, luego otro, con un ritmo más regular. «Tenemos ritmo sinusal», gritó la doctora Morales con un alivio evidente. «Meandown de frecuencia cardíaca 50 y subiendo. Presión, está subiendo. 70 sobre 40, 75 sobre 45. El doctor Ramírez inmediatamente volvió a su trabajo. «Bien, necesito aprovechar esta ventana. Valeria, retracción máxima. Voy a terminar esta sutura y vamos a cerrar antes de que tengamos otro episodio». Sus manos trabajaron con una velocidad y precisión que solo décadas de experiencia pueden proporcionar. Suturó la arteria sangrante, verificó que no hubiera otros puntos de hemorragia, comenzó a aspirar la sangre acumulada en mi cavidad abdominal. Presión estabilizándose en 85 sobre 55, reportó la doctora Morales. Saturación volviendo a 94%. Frecuencia cardíaca 72. Está respondiendo. Pero yo sabía algo que ellos no sabían todavía. Podía sentirlo con esa percepción extraña y expandida que había desarrollado en mi estado incorpóreo. Mi cuerpo había sido dañado de maneras que no eran completamente visibles. Mi cerebro había estado privado de oxígeno adecuado durante minutos cruciales. Mis órganos habían estado en shock. Algo fundamental había cambiado. Y mientras observaba al equipo médico trabajar frenéticamente para salvar mi vida, mientras veía la danza coordinada de manos expertas, instrumentos brillantes, máquinas parpadeantes y bolsas de sangre, sentí un tirón. No era físico. Era algo más profundo, más fundamental, como si una cuerda invisible estuviera atada a mi esencia y alguien comenzara a jalarla gentilmente, alejándome del quirófano, alejándome de mi cuerpo, alejándome de todo lo que conocía como realidad. La escena del quirófano comenzó a desdibujarse, las voces se volvieron eco lejano, la luz brillante del foco quirúrgico se transformó en algo diferente, algo más suave, más dorado, más acogedor. Y entonces, una nueva luz apareció en mi campo de percepción. No venía de ninguna dirección específica. Simplemente estaba ahí, emanando una calidez y un amor tan intenso que ninguna experiencia humana podría compararse. Era como si todos los atardeceres hermosos, todos los abrazos sinceros, todos los momentos de alegría pura que había experimentado en mi vida, se hubieran concentrado en una sola sensación. Me estaba moviendo hacia esa luz, o quizás la luz se movía hacia mí. El quirófano quedaba cada vez más atrás, más pequeño, menos relevante. La última cosa que vi en ese mundo fue a la doctora Morales inclinándose sobre mi cuerpo y diciendo: «Hemos recuperado ritmo estable, presión arterial normalizándose, creo que lo hemos salvado», ¿eh? Y luego crucé al otro lado. La transición no fue abrupta, fue como pasar de una habitación a otra sin darse cuenta exactamente dónde termina una y comienza la siguiente. El quirófano simplemente dejó de existir en mi conciencia y me encontré en un espacio que desafía toda descripción con palabras humanas. No era un lugar en el sentido físico, no había paredes, ni suelo, ni cielo.
Era más como estar suspendido en una dimensión de pura luz y conciencia. La luz que me rodeaba no era como la luz del sol o de una lámpara. No proyectaba sombras, no lastimaba los ojos, porque, de hecho, yo no tenía ojos en el sentido convencional. Era una luz que penetraba todo, que era todo. Y curiosamente, también era yo mismo. Me di cuenta de que ya no tenía un cuerpo físico, pero tampoco era una ausencia. Era más bien una presencia expandida. Si tuviera que describirlo, diría que era como ser una gota de agua que de repente comprende que siempre ha sido parte del océano. Mantenía mi individualidad, mi sentido de ser Eduardo Valenzuela, pero al mismo tiempo me sentía conectado con algo infinitamente más grande. El amor que emanaba de ese espacio era abrumador. No era el amor humano, condicionado y a veces egoísta. Era un amor absoluto, incondicional, que lo abarcaba todo sin juzgar nada. Era como ser sostenido en los brazos del universo mismo, sabiendo con absoluta certeza que eras amado, que siempre habías sido amado, que era imposible no ser amado. Y entonces, en medio de esa luz, comenzaron a aparecer formas. La primera fue mi abuela Carmela. La reconocí instantáneamente, aunque no tenía exactamente su apariencia física de cuando estaba viva. Era más como la esencia de ella, su energía inconfundible, pero para mi percepción tomó una forma que mi mente pudiera procesar. La mujer robusta y amorosa que recordaba de mi infancia, con su cabello blanco recogido en un moño, su delantal floreado, y esa sonrisa que siempre me hacía sentir que todo iba a estar bien. Eneas, mijito, dijo, aunque no usó palabras en el sentido tradicional. Era más como una comunicación directa de pensamiento a pensamiento, de alma a alma. Te dije que pronto nos veríamos. ¿Recuerdas el sueño? La emoción que sentí fue indescriptible. Era alegría pura, mezclada con nostalgia, con reconocimiento, con un amor tan profundo que me hizo comprender cuánto la había extrañado durante estos 15 años. Me acerqué a ella. O quizás ella se acercó a mí y nos fundimos en un abrazo que era más que físico, era un abrazo de almas. Abuela, ¿qué me pasó? ¿Estoy muerto?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Estás en tránsito, estás mi niño. Tu cuerpo está luchando por mantenerte allá, pero tu espíritu ha cruzado momentáneamente el velo. Estás entre dos mundos y tienes que tomar una decisión, explicó, y su comunicación llevaba consigo una claridad que eliminaba toda confusión. ¿Una decisión? Pronto lo comprenderás. Pero primero, hay otros que quieren verte. Otras presencias comenzaron a materializarse en ese espacio de luz. Reconocí a mi abuelo Tomás, quien había fallecido cuando yo tenía solo 8 años. Estaba ahí, con su sombrero de paja característico y esa sonrisa pícara que siempre me hacía reír. Vi a mi tío Ricardo, hermano de mi padre, que había muerto en un accidente de tránsito hacía 20 años. Vi a personas que había conocido brevemente en la vida y cuyas muertes me habían entristecido. Un compañero de la universidad que se había suicidado, una vecina anciana que me cuidaba cuando era niño. Pero también había presencias que no reconocía en absoluto. Seres de luz que emanaban una sabiduría antigua y profunda. Uno de ellos se destacaba particularmente, irradiando una energía de guía, de maestro. Tomó una forma vagamente humana para que yo pudiera relacionarme, pero entendí que su verdadera naturaleza trascendía cualquier forma física. Eduardo, comunicó este ser con una voz que resonaba como 1000 voces en perfecta armonía. Soy tu guía espiritual. He estado contigo toda tu vida, aunque raramente has sido consciente de mi presencia. Me has llamado intuición, coincidencia, suerte, pero siempre he estado aquí, tratando de orientarte hacia tu mayor bien. ¿Por qué no te sentí nunca claramente?, pregunté, genuinamente curioso. Porque la experiencia humana requiere cierto velo de olvido para poder aprender las lecciones que el alma necesita. Si recordaras tu verdadera naturaleza espiritual en todo momento, si supieras con certeza absoluta que la muerte no existe, que todo es amor,
que estás eternamente seguro, no tendrías el valor para tomar riesgos, para amar plenamente, para crecer a través del dolor y la incertidumbre. El olvido es un regalo, no un castigo. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser con una verdad que era imposible negar. Era como recordar algo que siempre había sabido pero había olvidado. «Ven», dijo mi guía, «hay algo que necesitas ver». El espacio a nuestro alrededor cambió, o quizás mi percepción cambió. De repente, estaba observando escenas de mi vida, pero no como recuerdos ordinarios. Era como ver una película tridimensional en la que yo era simultáneamente el observador y todos los participantes. Vi mi nacimiento, no desde mi perspectiva de bebé, sino desde la perspectiva de todos los presentes. Sentí el dolor y el esfuerzo extenuante de mi madre, su miedo y su determinación. Sentí la ansiedad nerviosa de mi padre en la sala de espera, preguntándose si su hijo estaría bien, si su esposa estaría bien. Sentí la concentración profesional del médico, el cansancio de las enfermeras al final de un turno largo. Y sentí mi propia alma, decidiendo entrar en ese pequeño cuerpo, aceptando las limitaciones de la forma física por las lecciones que necesitaba aprender. Cada vida es una elección, explicó mi guía. Antes de nacer, tu alma eligió las circunstancias de tu vida, tus padres, tu país, tu época histórica, incluso los desafíos principales que enfrentarías, no para castigarte, sino para darte oportunidades de crecimiento. Las escenas continuaron fluyendo. Vi mi infancia en el distrito de San Miguel, jugando fútbol en las calles polvorientas con mis amigos del barrio. Vi a mi padre llegando cansado del trabajo en la fábrica textil, pero siempre encontrando energía para jugar conmigo antes de dormir. Vi a mi madre preparando la cena con recursos limitados, pero con un amor infinito, cantando canciones mientras cocinaba. Pero lo más revelador fue experimentar estas escenas desde la perspectiva de las otras personas involucradas. Cuando vi la vez que le grité a mi madre a los 13 años porque no me dejó ir a una fiesta, no solo recordé mi propia rabia adolescente, sentí el dolor profundo de mi madre, las lágrimas que escondió en su habitación esa noche, su preocupación de estar fallando como madre, su amor inquebrantable a pesar de mis palabras hirientes. Esta es la revisión de vida, explicó mi guía. Cada alma que cruza al otro lado experimenta esto. No es un juicio. No hay un Dios furioso castigándote por tus errores. El único juicio viene de ti mismo, cuando comprendes plenamente el impacto de tus acciones en otros. Vi escenas de mi juventud, mi primer amor, una chica llamada Andrea con quien salí durante 2 años en la universidad. Vi el día que terminé la relación de manera abrupta porque había conocido a otra chica en una fiesta. Reviví no solo mi propia confusión e inmadurez emocional, sino el dolor devastador de Andrea, su sentimiento de traición, las noches que lloró preguntándose qué había hecho mal. Sentí una vergüenza profunda al comprender cuán egoísta había sido. «No te juzgues con demasiada dureza», dijo gentilmente mi abuela Carmela, quien había permanecido a mi lado durante esta revisión. «Eras joven. Estabas aprendiendo. El propósito de ver esto no es torturarte, sino comprender. La comprensión genera compasión, y la compasión genera crecimiento». Las escenas avanzaron. Vi el día que conocí a Mariana en una reunión de amigos mutuos. Vi cómo ella me había notado inmediatamente, cómo había sentido una conexión instantánea que ella describió a sus amigas como conocer a alguien que ya conocía de otra vida. Vi nuestro primer beso bajo la lluvia en el malecón de Miraflores, y experimenté no solo mi propia emoción, sino también la de ella. La certeza absoluta de que yo era el hombre con quien iba a pasar su vida. Vi nuestro matrimonio en la parroquia Virgen Milagrosa. Pero esta vez no solo recordé mi propia felicidad nerviosa. Sentí la emoción de mi madre al ver a su único hijo casarse. Sentí la melancolía de mi padre, orgulloso pero consciente de que su niño ya era un hombre independiente. Sentí la alegría pura de Mariana, radiante en su vestido blanco, convencida de que ese era el día más feliz de su vida.
y entonces vi escenas que me hicieron enfrentar mis fallas más profundas. Vi las noches que llegaba tarde del trabajo, demasiado cansado o demasiado distraído para jugar con Sebastián cuando él era pequeño. Vi la decepción en los ojos de mi hijo, que no comprendía por qué su papá no tenía tiempo para él. Vi cómo esa decepción repetida comenzó a crear una distancia emocional entre nosotros, una herida sutil que yo ni siquiera había notado mientras estaba sucediendo. Vi el día que olvidé el recital de danza de Camila porque tenía una reunión importante en el trabajo. Vi a mi pequeña hija en el escenario, buscándome ansiosamente entre el público, su sonrisa desvaneciéndose cuando comprendió que su papá no había llegado. Vi a Mariana en la audiencia tratando de grabar con el celular mientras sonreía a Camila, pero con el corazón roto por su hija y frustrada conmigo. Vi a Camila esa noche, llorando en su almohada, sintiendo que no era lo suficientemente importante para su padre. Yo no sabía, Tom, susurré, abrumado por el dolor de estas revelaciones. ¿No me di cuenta de cuánto los lastimaba con mi ausencia? La mayoría de las personas no se dan cuenta, respondió mi guía con infinita compasión. Están tan atrapadas en las exigencias inmediatas de la vida, en las preocupaciones del ego, que pierden de vista lo que realmente importa. Esa es precisamente la lección que la mayoría viene a aprender, que el amor y las conexiones humanas son lo único que realmente tiene valor. Todo lo demás es ilusión. Vi más escenas, algunas hermosas, llenas de amor y conexión genuina, otras dolorosas, marcadas por egoísmo, impaciencia, juicios injustos hacia otros. Vi actos de bondad que había olvidado completamente. La vez que ayudé a un anciano a cruzar la calle durante una lluvia torrencial, y cómo ese simple gesto le había restaurado su fe en la humanidad después de un día terrible. Vi palabras amables que había dicho distraídamente a un compañero de trabajo deprimido, sin saber que esas palabras lo habían salvado de considerar el suicidio esa noche. Cada acción tiene ondas que se expanden más allá de lo que puedes imaginar, explicó mi guía. Un gesto pequeño de bondad puede cambiar el curso de una vida, puede salvar a alguien. De igual manera, una palabra cruel dicha sin pensar puede causar daño durante años. La revisión de mi vida continuó y perdí todo sentido del tiempo. Pude haber durado minutos o años en ese espacio atemporal. Vi toda mi existencia desde múltiples perspectivas, comprendiendo no solo lo que había vivido, sino por qué lo había vivido. Vi que los momentos más difíciles de mi vida no habían sido castigos, sino oportunidades de crecimiento. La muerte de mi abuela Carmela, cuando yo tenía 27 años, me había enseñado sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre la transitoriedad de la vida física. La crisis financiera que casi nos dejó en bancarrota hacía 10 años me había enseñado humildad, resiliencia y el valor de lo que realmente importa más allá del dinero. ¿Y mi muerte ahora?, pregunté. ¿Qué se supone que deba aprender de morir a los 42 años, dejando a mi esposa viuda y a mis hijos sin padre? Un silencio profundo siguió a mi pregunta. Mi guía emanó una energía de consideración cuidadosa antes de responder. Esa es precisamente la decisión que enfrentas, Eduardo. Tu muerte no está completamente decidida todavía. Estás en un punto de elección. Tu cuerpo físico está luchando por sobrevivir en ese quirófano. El doctor Ramírez y su equipo han logrado estabilizar tu corazón. Es posible que regreses. ¿Posible? ¿No seguro? Nada es seguro. El libre albedrío existe incluso en este momento. Tu alma puede elegir regresar al cuerpo y continuar esa vida, o puede elegir quedarse aquí y pasar a la siguiente fase de existencia. Ambas opciones son válidas. Ambas tienen consecuencias. ¿Cómo podría elegir quedarme?, protesté. Mariana me está esperando. Mis hijos necesitan a su padre. Apenas tienen 14 y 11 años. ¿Cómo van a crecer sin mí? Mi abuela Carmela se acercó y envolvió mi esencia con su amor. Mijito, escucha con tu corazón, no con tu miedo. Tus hijos estarán bien sin importar qué elijas. Si regresas, tendrás la oportunidad de ser un mejor padre, de aplicar todo lo que has aprendido en esta revisión. Si te quedas,
Ellos enfrentarán el desafío de tu pérdida, pero ese desafío los hará más fuertes, más compasivos, más conscientes de lo preciosa que es la vida. Pero los amo, no puedo dejarlos, dije, y la emoción que sentí fue tan intensa que el espacio de luz a mi alrededor tembló con ella. El amor nunca muere, Eduardo, dijo mi guía. Si eliges quedarte, no los estarás abandonando. Estarás con ellos de diferentes maneras. Serás el viento que acaricia sus mejillas cuando te extrañen. Serás la corazonada que los guíe en momentos de decisión. Serás la fuerza que los impulse a vivir plenamente porque comprenderán que la vida es breve y preciosa. Otra presencia se materializó en ese espacio. Era un ser de luz particularmente brillante que emanaba una energía de sabiduría antigua y poder gentil. No tomó una forma específica, pero de alguna manera supe que era un maestro espiritual de alto nivel, un alma que había evolucionado más allá de la necesidad de encarnar físicamente. Eduardo Valenzuela comunicó con una voz que era como música celestial. Tu vida hasta este punto ha sido valiosa y llena de aprendizajes. Has amado, has fallado, has crecido, pero tu plan de alma original incluía una vida más larga. Habías planeado vivir hasta los 78 años, tiempo suficiente para ver a tus nietos, para acompañar a Mariana en su vejez, para enseñar a tus hijos lecciones importantes que solo un padre puede enseñar. Entonces debo regresar, dije con certeza. Esa era tu intención original, continuó el maestro, pero las circunstancias cambian. El tejido de la realidad es más fluido de lo que parece desde la perspectiva humana. Tu experiencia cercana a la muerte no estaba planeada. Fue el resultado de una combinación de factores, una pequeña debilidad en tu arteria cística que los exámenes preoperatorios no detectaron, un clip quirúrgico que se soltó 1 milímetro más de lo normal, una caída momentánea de presión arterial justo en el momento equivocado. Desde la perspectiva humana, se llamaría mala suerte o complicación médica. Desde nuestra perspectiva, es simplemente la complejidad infinita de la existencia física. Pero, si no estaba planeado, ¿puedo simplemente regresar y continuar? Puedes, pero debes comprender que si regresas, tu vida no será exactamente como era antes. Tu cerebro estuvo privado de oxígeno óptimo durante varios minutos. Es posible que haya daño sutil. Podrías experimentar dificultades de memoria, cambios de personalidad o desafíos cognitivos. Tu cuerpo necesitará meses para recuperarse completamente de este trauma. Eso no importa. Dije inmediatamente, enfrentaré cualquier desafío si puedo estar con mi familia. Hay otra consideración, Spatuam, agregó mi guía. Si regresas, ya no serás el mismo Eduardo que entró a ese quirófano. Has visto el otro lado. Has experimentado el amor incondicional del universo. Has comprendido verdades que la mayoría de los humanos solo intuyen vagamente. Ese conocimiento te cambiará. Te será imposible vivir de la manera superficial en que vivías antes. Tus prioridades serán completamente diferentes. Eso suena como algo bueno, respondí. Lo es, pero también será difícil. Te sentirás aislado entre personas que no han tenido tu experiencia. Verás el mundo de manera diferente y eso puede ser solitario. Tu familia y amigos notarán el cambio y no todos lo comprenderán o lo aceptarán. Algunos pensarán que el trauma de la cirugía te afectó mentalmente. Consideré estas palabras cuidadosamente. El espacio de luz pulsaba suavemente a mi alrededor, sin prisa, sin presión. Aquí no existía el tiempo en el sentido humano. Podía tomar todo el tiempo que necesitara para esta decisión. ¿Y si me quedo?, pregunté, necesitando conocer todas las opciones. ¿Qué sucede entonces? Mi abuela Carmela sonrió con ternura. Entonces pasas a la siguiente fase, mijito. Hay tanto que explorar aquí, tantas dimensiones de existencia, tanto que aprender y experimentar. Te reunirías con almas que has conocido en muchas vidas. Podrías descansar, o estudiar, o incluso planificar tu próxima encarnación si eliges volver a la Tierra en el futuro. ¿Y Mariana? Mis hijos sufrirían tu pérdida profundamente, admitió el maestro espiritual con honestidad compasiva. No voy a mentirte minimizando su dolor.
Mariana lloraría durante meses. Se preguntaría por qué, se enojaría con Dios, con los médicos, contigo por dejarla. Sebastián se volvería más serio, asumiendo responsabilidades de hombre antes de estar listo. Camila tendría pesadillas y problemas de abandono que la afectarían durante años. El dolor que sentí al escuchar esto fue agudo, incluso sin un cuerpo físico para sentirlo. Pero, continuó el maestro, también encontrarían fuerza que no sabían que tenían. Mariana descubriría su propia capacidad de ser tanto madre como padre. Desarrollaría una independencia y confianza en sí misma que la vida cómoda contigo nunca le había exigido. Sebastián aprendería sobre responsabilidad y cuidado, convirtiéndose en un hombre compasivo y fuerte. Camila, después de procesar su dolor, desarrollaría una sensibilidad espiritual que la llevaría a ayudar a otros que sufren pérdidas. Así que están diciendo que mi muerte podría ser buena para ellos, dije con amargura. No, corrigió mi guía firmemente. Estoy diciendo que incluso del dolor más profundo puede surgir crecimiento. No es que tu muerte sea buena, es que tus seres queridos son resilientes y capaces de encontrar significado y propósito incluso en la tragedia. Esa es la fortaleza del espíritu humano. Me quedé en silencio, absorbiendo todo. Alrededor de mí, el espacio de luz continuaba pulsando con amor incondicional, sin juzgar mi decisión en ninguna dirección. Hay una última cosa que debes considerar, dijo el maestro espiritual. Si regresas, tienes la oportunidad de compartir lo que has experimentado aquí. Tu testimonio podría ayudar a otros a comprender que la muerte no es el final, que el amor es eterno, que hay más en la existencia de lo que perciben los sentidos físicos. Esa podría ser una misión importante. ¿Es por eso que estoy experimentando todo esto tan claramente?, pregunté, para poder recordarlo y compartirlo. Parcialmente, pero también es un regalo para ti mismo. La mayoría de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte regresan con solo fragmentos de recuerdos, sensaciones vagas de paz y luz. Tú estás recibiendo una experiencia más completa y consciente porque tu alma está en un nivel de desarrollo donde puedes procesarla sin volverla loca la mente humana cuando regreses. Miré hacia lo que podría llamar el horizonte, aunque ese término no tiene sentido en un espacio sin dimensiones físicas. En una dirección, sentía el tirón de mi cuerpo en el quirófano, el latido débil de mi corazón que el equipo médico había logrado restaurar, las células de mi cerebro luchando por mantener sus funciones a pesar del trauma. En otra dirección, sentía la expansión ilimitada del universo espiritual, las infinitas dimensiones de existencia más allá de lo físico, la promesa de paz y comprensión totales. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. En términos humanos, segundos, respondió mi guía. Tu cuerpo puede mantenerse estable en su condición actual solo por un breve periodo. Si vas a regresar, debe ser pronto, antes de que el daño cerebral por falta de oxígeno se vuelva irreversible. Y si decido quedarme, ¿qué le sucede a mi cuerpo? El doctor Ramírez continuará su trabajo, suturará la herida, cerrará tu abdomen, pero tu corazón, sin tu alma para animarlo completamente, fallará nuevamente. Esta vez no responderá a la reanimación. Morirás oficialmente a las 10:47 de la mañana del 15 de marzo de 2023, de complicaciones quirúrgicas debido a hemorragia intraoperatoria y paro cardíaco subsecuente. La especificidad de esa información era sobria e impactante. Cerré lo que serían mis ojos si tuviera ojos, sumergiéndome profundamente en mi esencia. Busqué la respuesta, no en mi mente, sino en el núcleo de mi ser. ¿Qué quería realmente? ¿Cuál era mi verdad más profunda? Y entonces lo supe. Quiero regresar, dije con certeza absoluta. Amo demasiado a mi familia. Sé que he fallado en muchas formas, pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo mejor. Puedo ser el padre que Sebastián y Camila necesitan. Puedo ser el esposo que Mariana merece. Y puedo compartir este mensaje de que hay algo más allá de esta vida, que no debemos tener miedo a la muerte, pero que mientras estamos vivos debemos vivir plenamente,
amar completamente, y no desperdiciar un solo día en cosas que no importan. Mi abuela Carmela me envolvió en su luz. Estoy orgullosa de ti, mijito. Esta era la decisión correcta para ti en este momento. Ve y vive bien, ama mucho. Y cuando sea tu tiempo real de volver aquí, en muchos años, te estaré esperando con los brazos abiertos. Mi guía emanó una energía de aprobación amorosa. Ve entonces, Eduardo, regresa a tu vida. Pero recuerda todo lo que has aprendido aquí. Deja que esta experiencia transforme no solo tu vida, sino las vidas de todos los que toques con tu historia. El maestro espiritual extendió lo que podría llamar una mano, aunque era más como una extensión de luz concentrada. Te doy mi bendición, hijo del universo. Lleva la luz de este lugar de vuelta al mundo físico. Sé un faro de esperanza para aquellos que sufren en la oscuridad. Y entonces sentí un tirón, mucho más fuerte esta vez. Era como ser succionado a través de un túnel a velocidad vertiginosa. La luz dorada se alejaba. Las presencias amorosas de mi abuela y mi guía se desvanecían. Sentí pánico momentáneo, un miedo de perder esa paz perfecta, ese amor incondicional. Pero también sentí emoción. Iba a vivir. Iba a abrazar a Mariana nuevamente. Iba a ver crecer a mis hijos. Iba a tener una segunda oportunidad. La luz se volvió más blanca, más brillante, casi cegadora. Escuché sonidos que se hacían más fuertes, pitidos, voces, el ruido de máquinas. Y entonces, con una sacudida que fue física y espiritual simultáneamente, me encontré de vuelta en mi cuerpo. El dolor fue lo primero que registré. Un dolor agudo, punzante en mi abdomen, una sensación de estar siendo aplastado, de no poder respirar adecuadamente, náusea, confusión. Traté de abrir los ojos, pero mis párpados parecían pesar cientos de kilos. Traté de mover mis manos, pero no respondían a mi voluntad. Traté de hablar, pero había algo en mi garganta, un tubo que me impedía emitir sonido. Entré en pánico. Después de la libertad expansiva del estado espiritual, estar de vuelta en este cuerpo limitado, dolorido, disfuncional, era claustrofóbico y aterrador. Pero entonces escuché una voz. Sus signos vitales están mejorando. Frecuencia cardíaca estable en 75. Presión arterial 90/60 y subiendo. Saturación de oxígeno 96%. Era la voz de la Dra. Morales. Gracias a Dios. Escuché decir al doctor Ramírez. Eso estuvo muy cerca, pero creo que lo logramos. Ya casi termino de cerrar. En unos minutos podremos llevarlo a recuperación. Quise decirles que estaba ahí, que podía escucharlos, que había cruzado al otro lado y había regresado. Pero mi cuerpo aún no me obedecía, así que simplemente me rendí a la oscuridad que me jalaba nuevamente. Pero esta vez no era la oscuridad de la anestesia o la muerte. Era la oscuridad del sueño natural, del descanso que mi cuerpo traumatizado necesitaba desesperadamente para comenzar su proceso de sanación. Mientras me hundía en ese sueño, mi última sensación fue de gratitud. Gratitud por haber experimentado ese otro lado. Gratitud por haber elegido regresar. Gratitud por la segunda oportunidad que no todos reciben. Y una convicción absoluta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Despertar fue como emerger desde el fondo del océano. Había capas y capas de oscuridad que tenía que atravesar, cada una más liviana que la anterior, hasta finalmente romper la superficie hacia la conciencia plena. Pero incluso entonces, no fue un despertar normal. Era como si mi mente y mi cuerpo estuvieran en diferentes velocidades, desincronizados, tratando de reconectarse después de haber estado separados. Lo primero que percibí fue el sonido, un pitido constante y rítmico que eventualmente identifiqué como un monitor cardíaco, mi propio corazón, latiendo con persistencia obstinada. Luego vinieron otros sonidos, el susurro suave de una máquina de ventilación, voces lejanas hablando en tonos bajos, el roce de zapatos contra un piso pulido, el tintineo de metal contra metal. Luego llegó la sensación física,
Dolor, un dolor sordo y profundo en mi abdomen que pulsaba con cada latido de mi corazón. Pero había algo más, un tubo en mi garganta que me provocaba arcadas, cables y tubos conectados a diferentes partes de mi cuerpo, la sensación de estar inmovilizado, atrapado. Traté de abrir los ojos, pero era como si mis párpados estuvieran sellados con pegamento. Hice un esfuerzo consciente, concentrando toda mi voluntad en ese simple acto. Lentamente, dolorosamente, logré abrir una rendija. La luz me golpeó como un puñetazo, brillante y ofensiva después de la oscuridad. Cerré los ojos inmediatamente. Esperé unos segundos y lo intenté de nuevo. Esta vez mantuve los ojos abiertos a pesar de la incomodidad. Todo estaba borroso, como ver a través de agua turbia. Formas indistintas, colores apagados, movimientos sin definición clara. Parpadeé varias veces tratando de enfocar. Gradualmente, el mundo comenzó a tomar forma. Estaba en una habitación pequeña con paredes verde menta, rodeado de máquinas que parpadeaban con luces de diferentes colores. A mi izquierda, una bolsa de suero colgaba de un poste metálico, conectada a mi brazo por tubos transparentes. A mi derecha, un monitor mostraba líneas ondulantes que supuse eran mis signos vitales. Sobre mi cabeza, un reloj de pared marcaba las 2:35. ¿De la tarde? ¿De la madrugada? No tenía idea. Traté de mover mi cabeza y un dolor agudo recorrió mi cuello. Traté de mover mis brazos, pero solo logré que mis dedos se contrajeran débilmente. Mi cuerpo se sentía como un traje pesado que ya no me quedaba bien, como si estuviera usando el cuerpo de otra persona, y entonces lo recordé todo. El quirófano, la hemorragia, mi corazón deteniéndose, la experiencia fuera del cuerpo, la luz, mi abuela Carmela, el espacio entre mundos, la revisión de mi vida. La decisión de regresar. La intensidad del recuerdo me abrumó. No era como recordar un sueño que se desvanece al despertar. Era absolutamente vivido, más real que cualquier otra experiencia que hubiera tenido jamás. Cada detalle permanecía intacto en mi memoria con una claridad cristalina. Traté de hablar, de llamar a alguien, pero el tubo en mi garganta lo hacía imposible. Solo logré emitir un sonido ahogado y gutural, pero fue suficiente. Una enfermera que yo no había notado, sentada en un rincón de la habitación revisando algo en una tablet, levantó la vista inmediatamente. Era una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y grandes ojos marrones que se iluminaron al verme despierto. «Señor Valenzuela está despierto», exclamó dejando la tablet y acercándose rápidamente a mi cama. «No intente hablar, tiene un tubo de respiración, solo relájese. Voy a llamar a la doctora». Presionó un botón en la pared y habló por un intercomunicador. «Tab-tra. Morales a la cama 3. El paciente Valenzuela está despierto y alerta». La enfermera se inclinó sobre mí, revisando los monitores, ajustando algo en mi vía intravenosa. «Mi nombre es Andrea», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Soy su enfermera de UCI. Ha estado aquí por casi 4 horas desde que salió de cirugía. ¿Todo salió bien, señor Valenzuela?» «Tuvo algunas complicaciones, pero los doctores lo estabilizaron. Está a salvo ahora». 4 horas. Había estado inconsciente 4 horas, pero había sentido como una eternidad en ese otro lugar. La puerta de la habitación se abrió y entró Ladros Morales. Todavía llevaba su uniforme quirúrgico verde, aunque ahora sin el gorro y la mascarilla. Su cabello castaño estaba revuelto y tenía ojeras pronunciadas que sugerían que no había dormido. Pero sus ojos verdes brillaban con alivio evidente al verme despierto. «Eduardo», dijo, acercándose al otro lado de mi cama. «Bienvenido de vuelta. Nos dio un buen susto ahí adentro». Sacó una pequeña linterna del bolsillo de su uniforme. «Voy a revisar sus pupilas. Esto va a ser un poco molesto, pero necesito asegurarme de que su cerebro está funcionando bien». Enfocó la luz en mi ojo derecho, luego en el izquierdo, observando cuidadosamente cómo reaccionaban. «Bien, muy bien. Respuesta pupilar normal. Eso es excelente.
Luego tomó mi mano derecha. Eduardo, si me entiende, apriete mi mano. Logré ejercer una presión débil, pero definida. Perfecto. Ahora, levante 2 dedos si puede. Con esfuerzo considerable, levanté mi dedo índice y medio. Excelente. Sus funciones motoras básicas están intactas. Eso es muy buena señal. Se inclinó más cerca, mirándome directamente a los ojos con una intensidad profesional, pero también con una calidez humana evidente. Eduardo, tuvo una complicación seria durante la cirugía. Una arteria comenzó a sangrar más de lo esperado y su corazón entró en fibrilación. Tuvimos que reanimarlo. Estuvo técnicamente muerto por casi 3 minutos antes de que logramos restaurar su ritmo cardíaco. 3 minutos. Había estado muerto 3 minutos. El tiempo que había pasado en ese otro lugar, experimentando esa revisión de vida completa, conociendo a mi abuela, tomando la decisión de regresar, todo eso había ocurrido en solo 3 minutos de tiempo terrenal. Era incomprensible, era imposible, y sin embargo, era absolutamente real. El doctor Ramírez tuvo que convertir la cirugía laparoscópica en una cirugía abierta para controlar el sangrado. Continuó la doctora. Morales. Su vesícula biliar fue extraída exitosamente y la hemorragia fue controlada. Pero debido al paro cardíaco, estamos monitoreándolo muy de cerca. Va a permanecer en la UCI al menos por 24 horas para asegurarnos de que no haya complicaciones adicionales. Intenté asentir, pero el movimiento desencadenó una ola de mareo. La dramuta. Morales lo notó. Es normal sentirse desorientado. Su cuerpo pasó por un trauma significativo. Le tenemos administrando analgésicos fuertes para el dolor, pero necesitamos mantenerlo despierto y alerta para monitorear sus funciones cognitivas. Se enderezó y consultó una tabla clínica que colgaba al pie de mi cama. En aproximadamente 1 hora, si sus signos vitales se mantienen estables, vamos a quitarle el tubo de respiración. Sé que es muy incómodo, pero por ahora es necesario para asegurar que sus pulmones estén funcionando correctamente. Luego su expresión se suavizó, volviéndose más personal que profesional. Su esposa ha estado en la sala de espera todo este tiempo. Está desesperada por verlo. En cuanto le quitemos el tubo y se estabilice un poco más, permitiremos que entre por unos minutos. ¿Le parece bien? Apreté su mano con toda la fuerza que pude reunir, que no era mucha, pero fue suficiente para comunicar mi sí desesperado. Bien, sonrió. Andrea, mantén el monitoreo constante. Yo voy a informar al doctor Ramírez que el paciente está despierto y respondiendo bien. Se dio vuelta para irse, pero luego se detuvo en la puerta y me miró con una expresión curiosa. Eduardo, es un sobreviviente. No muchas personas regresan de donde usted estuvo. Aprovéchelo bien. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Ella no sabía cuán literalmente ciertas eran. Andrea continuó con su trabajo, revisando mis vendajes, ajustando las dosis de medicamentos en mis vías intravenosas, anotando lecturas de los monitores. Me habló constantemente mientras trabajaba, explicándome cada cosa que hacía, y su voz melodiosa era reconfortante en medio de tanta confusión y dolor. ¿Tiene sed?, preguntó en algún momento. Intenté asentir. Lo imagino, pero con el tubo respiratorio no puedo darle agua todavía. Lo que sí puedo hacer es esto. Tomó una pequeña esponja rosa montada en un palito y la mojó en agua. Abra un poco la boca. Pasó la esponja húmeda suavemente por mis labios y encías. El alivio fue instantáneo, aunque mínimo. Mis labios estaban tan secos que se habían agrietado. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. Cada minuto se sentía como 1 hora. El tubo en mi garganta era una tortura constante, provocándome arcadas cada vez que tragaba involuntariamente. El dolor en mi abdomen era un recordatorio constante del trauma que mi cuerpo había sufrido, pero peor que el malestar físico era la necesidad desesperada de hablar, de contar lo que había experimentado, de gritar al mundo que había visto el otro lado y que todo lo que creemos sobre la vida y la muerte está incompleto. Finalmente,
Después de lo que pareció una eternidad, la doctora Morales regresó acompañada de un técnico respiratorio. Bien, Eduardo, sus signos vitales están excelentes. Es hora de quitarle ese tubo. Va a ser un poco incómodo, pero será rápido. Cuando le diga, quiero que exhale con fuerza mientras yo lo saco. ¿Entendido? Apreté la mano de Andrea, quien se había posicionado a mi lado para darme apoyo. El técnico respiratorio desconectó el tubo del ventilador y desenredó la cinta adhesiva que lo mantenía en su lugar alrededor de mi boca. Bien, en 3, 2, 1, exhale. Exhale con todas mis fuerzas mientras la Shri Morales tiraba del tubo. La sensación fue horrible, como si me estuvieran sacando el alma a través de la garganta. Tosí violentamente, mi cuerpo convulsionando, lo que envió puñaladas de dolor a través de mi abdomen suturado. Lágrimas brotaron de mis ojos, pero cuando finalmente el tubo salió completamente y pude respirar por mi cuenta, el alivio fue inmenso. Muy bien, dijo la doctora Morales, colocando una mascarilla de oxígeno sobre mi nariz y boca. Respire lento y profundo. Su garganta va a doler por un par de días, pero es normal. Pasaron varios minutos mientras recuperaba mi respiración, mi garganta ardiendo con cada inhalación. Finalmente, la doctora Morales retiró la mascarilla de oxígeno y la reemplazó con una cánula nasal. ¿Puede hablar?, preguntó. Intenté formar palabras. Mi voz salió como un susurro ronco y áspero, casi irreconocible. Sí, puedo hablar. Perfecto. No fuerce su voz. Tiene las cuerdas vocales irritadas por el tubo. Andrea le traerá agua con hielo en unos momentos, pero solo sorbos pequeños por ahora. La doctora revisó mis signos vitales una vez más. Pareció satisfecha con lo que vio. Y finalmente dijo las palabras que había estado esperando escuchar. Voy a traer a su esposa. 5 minutos solamente por ahora. Usted necesita descansar y ella necesita ver que está bien. Se fue, y mi corazón comenzó a latir más rápido con anticipación. Los monitores reflejaron mi emoción, el pitido acelerándose. Andrea me miró con comprensión. Es lindo ver cuánto la ama. Se nota en cómo reacciona solo con escuchar que viene. Momentos después, la puerta se abrió y Mariana entró. Se veía devastada. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido por las lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. Llevaba la misma ropa que había tenido puesta esa mañana, ahora arrugada. Pero cuando me vio despierto, mirándola, su rostro se transformó completamente. Una mezcla de alivio, alegría y dolor cruzó por sus facciones. «Eduardo, susurró, corriendo hacia mi cama. «Eduardo, mi amor, estás despierto. Gracias a Dios, gracias a Dios». Tomó mi mano con ambas de las suyas, sosteniéndola contra su mejilla mojada por las lágrimas. «Pensé que te perdía. Los doctores dijeron que tu corazón se detuvo, que tuvieron que reanimarte. Pensé que...» No pudo terminar la frase. Sollozó abiertamente, su cuerpo temblando con la fuerza de su emoción reprimida durante horas. «Estoy aquí», logré decir, con mi voz destrozada. «Estoy bien, mi amor. ¿Te duele mucho? ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer algo?», preguntaba desesperadamente, buscando alguna manera de ayudar, de hacer algo útil con la impotencia que había estado sintiendo. «Solo, quédate conmigo», susurré. Se inclinó sobre la cama, cuidadosa de no tocar ninguno de los tubos o cables, y presionó su frente contra la mía. «No me voy a ningún lado, nunca. Te amo tanto, Eduardo, tanto. Yo también te amo», respondí, y las palabras, aunque difíciles de pronunciar físicamente, salieron cargadas con todo el peso de lo que había aprendido en el otro lado. El amor era todo. El amor era lo único que importaba. El amor era eterno. Nos quedamos así por un momento precioso, conectados, respirando el mismo aire, existiendo juntos en ese instante fuera del tiempo. Luego Mariana se enderezó un poco, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Los niños están con mi madre.
Están tan preocupados. Sebastián quería venir al hospital, pero le dije que esperara hasta mañana cuando puedas verlos correctamente. Camila no paraba de llorar. Sigue diciendo que sabía que algo malo iba a pasar. La mención de mis hijos envió una oleada de emoción a través de mí. Los había visto en esa revisión de vida. Había comprendido mis fallas como padre. Había tomado la decisión de regresar principalmente por ellos. Diles que los amo, que papá está bien, que pronto los veré, logré decir entre respiraciones dificultosas. Mariana asintió vigorosamente. Se los diré. ¿Se van a poner tan felices? Eduardo, el doctor. Ramírez vino a hablar conmigo. Dijo que tuviste complicaciones serias, que perdiste mucha sangre, que tu corazón, se quebró nuevamente. Me dijo que si hubieran tardado 30 segundos más en controlar el sangrado, no habría sobrevivido. 30 segundos, Eduardo. Estuviste tan cerca de... Lo sé, susurré. Estuve allá. Mariana me miró confundida. ¿Allá? ¿Qué quieres decir? Intenté reunir mis pensamientos, encontrar las palabras correctas, pero era tan difícil con mi mente todavía nublada por los medicamentos, mi cuerpo debilitado, mi voz apenas funcionando. Vi cosas. Mariana, estuve del otro lado. Vi a mi abuela, vi mi vida completa, vi todo. Mariana me miró con una mezcla de preocupación y confusión. Mi amor, creo que los medicamentos te están afectando. Estás confundido. Solo descansa, ¿sí? No es confusión. Insistí apretando su mano con toda la fuerza que pude reunir. Es real. Vi el otro lado. Hay más. Mariana, hay más después de la muerte. No hay que tener miedo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas también. La frustración de no poder comunicar adecuadamente la magnitud de lo que había experimentado era abrumadora. Andrea, que había estado dando privacidad al otro lado de la habitación, se acercó gentilmente. Señora Valenzuela, su esposo necesita descansar. Las experiencias cercanas a la muerte a veces producen visiones o sensaciones inusuales. Es más común de lo que piensa. Muchos pacientes reportan cosas similares. ¿En serio?, preguntó Mariana, claramente aliviada de tener una explicación médica para lo que acababa de escuchar. Sí, muy común. El cerebro hace cosas interesantes cuando está bajo estrés extremo, explicó Andrea con voz profesional pero amable. Lo importante ahora es que el señor Valenzuela descanse y se recupere. Quise protestar, quise explicar que no era solo mi cerebro bajo estrés, que era absolutamente real, pero estaba demasiado débil. Las palabras se negaban a formarse correctamente. Mariana se inclinó y me besó suavemente en la frente. Descansa, mi amor, voy a estar en la sala de espera. Volveré en unas horas. Andrea tiene mi número y me llamará si me necesitas para cualquier cosa, ¿verdad, Andrea? Por supuesto, señora Valenzuela, confirmó la enfermera. Te amo, Eduardo. Estoy tan feliz de que sigas aquí conmigo, susurró Mariana, besándome una vez más antes de salir de la habitación con pasos renuentes. Cuando se fue, me quedé mirando el techo blanco de la UCI, sintiendo una soledad profunda a pesar de la presencia de Andrea. Había cruzado al otro lado. Había visto verdades que la mayoría de las personas ni siquiera imaginan, y nadie me creería. Pensarían que estaba confundido, alucinando, afectado por los medicamentos. Pero yo sabía la verdad. La llevaba grabada en cada célula de mi ser. Más real que el dolor en mi abdomen, más cierta que los tubos conectados a mis venas. Andrea se acercó con un vaso de agua con hielo y un pequeño sorbete. Aquí tome pequeños sorbos. Va a ayudar con su garganta. Bebí agradecidamente. El agua fría fue como un bálsamo celestial bajando por mi garganta maltratada. Andrea, dije con mi voz ronca, pero un poco más clara ahora. ¿Usted cree en experiencias cercanas a la muerte? Ella me miró con expresión pensativa mientras ajustaba mi almohada. He sido enfermera de UCI por 5 años. He visto muchas personas ir y venir del borde de la muerte. Y sí, he escuchado historias como la suya más veces de las que podría contar.
túneles de luz, encuentros con seres queridos fallecidos, revisiones de vida, sensaciones de paz infinita. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La medicina dice que son alucinaciones causadas por falta de oxígeno en el cerebro, pero he notado algo interesante. Las personas que tienen estas experiencias invariablemente cambian después. Se vuelven más amables, más conscientes, menos preocupadas por cosas materiales. ¿Puede una simple alucinación provocar cambios tan profundos en la personalidad de alguien? No lo sé. Pero me gusta pensar que sí hay algo más allá de lo que podemos medir con nuestros instrumentos médicos. Sus palabras me dieron un pequeño consuelo. Al menos alguien no descartaba completamente mi experiencia. Ahora descanse, señor Valenzuela, dijo con firmeza profesional. Su cuerpo necesita toda su energía para sanar. Cerré los ojos, pero el sueño no vino fácilmente a pesar de mi agotamiento extremo. Mi mente estaba hiperactiva, reproduciendo una y otra vez cada momento de mi experiencia del otro lado. La sensación de amor incondicional, la claridad de la revisión de mi vida, las palabras de mi abuela y mi guía espiritual, la decisión de regresar. Las horas siguientes fueron una mezcla borrosa de sueño intermitente, despertares dolorosos, visitas de médicos y enfermeras, ajustes de medicamentos. El doctor Ramírez vino en algún momento, revisando mi herida quirúrgica, expresando satisfacción con mi recuperación, pero advirtiendo sobre la seriedad de lo que había sucedido. Eduardo técnicamente murió en mi mesa de operaciones, dijo con una honestidad brutal pero necesaria. Eso no es algo que tomo a la ligera. Va a necesitar seguimiento cuidadoso, no solo de la cirugía, sino también cardíaco y neurológico. El paro cardíaco, aunque breve, puede tener efectos residuales que no aparecen inmediatamente. Lo entiendo, doctor, respondí, mi voz mejorando gradualmente, aunque todavía ronca. ¿Cómo se siente mentalmente?, preguntó, observándome con atención clínica. ¿Alguna confusión? ¿Problemas de memoria? ¿Dificultad para encontrar palabras? ¿Un poco lento para pensar?, admití. Pero creo que es por los medicamentos, principalmente. Probablemente, coincidió. Pero vamos a programar pruebas cognitivas en unos días para asegurarnos. El cerebro es delicado y cualquier privación de oxígeno es motivo de preocupación. Después de que se fue, me quedé pensando en sus palabras. Mi cerebro podía estar dañado, podía enfrentar problemas cognitivos permanentes, pero extrañamente, no sentía miedo. Después de haber visto lo que vi, después de comprender que mi conciencia existía independientemente de mi cerebro físico, las amenazas al cuerpo parecían menos aterradoras. Esa noche en la UCI fue larga y solitaria. Mariana pudo visitarme brevemente 2 veces más, siempre por solo 5 minutos, pero esos momentos fueron anclas de normalidad en medio de la experiencia surrealista. En la segunda visita le pedí que trajera una libreta y un bolígrafo. ¿Para qué?, preguntó. Necesito escribir lo que recuerdo antes de que se desvanezca, expliqué. Me miró con esa misma expresión de preocupación del primer encuentro, pero asintió. Está bien, mi amor. Mañana te traigo una libreta. Cuando se fue esa segunda vez, me quedé mirando las luces parpadeantes de los monitores, escuchando los pitidos constantes de las máquinas, sintiendo el pulso de mi sangre en las venas. Estaba vivo, mi corazón latía, mis pulmones respiraban. Pero ya no era el mismo Eduardo que había entrado a ese quirófano en la mañana. Había muerto y había elegido regresar. Había visto el otro lado y había traído de vuelta conocimiento que cambiaría todo. Ahora tenía que descubrir cómo vivir con esa verdad, cómo compartirla con un mundo que probablemente pensaría que estaba loco, cómo honrar la segunda oportunidad que se me había dado. Al día siguiente me trasladaron de la UCI a una habitación regular. Era un espacio más grande, con una ventana que daba a un patio interior del hospital donde crecían árboles de jacarandá con flores púrpuras. La luz del sol entrando por esa ventana me pareció milagrosa después de las horas bajo las luces artificiales de la UCI.
Mariana llegó temprano, trayendo la libreta que había pedido, además de ropa limpia, artículos de aseo y fotografías enmarcadas de Sebastián y Camila que colocó en la mesa de noche. «Para que te acompañen», dijo con una sonrisa. «Gracias, mi amor», dije. Mi voz era casi normal ahora, aunque todavía un poco rasposa. Me senté en la cama, con cuidado de no jalar ningún tubo o abrir mis suturas, y abrí la libreta. Tomé el bolígrafo, y por un momento no supe por dónde empezar. Cómo se documenta una experiencia que trasciende el lenguaje humano, pero entonces dejé que mi mano se moviera, y las palabras comenzaron a fluir. Entré al quirófano confiado, creyendo que era solo un procedimiento rutinario. Salí transformado, habiendo cruzado el velo entre la vida y la muerte. Escribí durante horas, deteniéndome solo cuando el dolor en mi abdomen se volvía demasiado intenso, o cuando enfermeras venían a revisar mis signos vitales o administrar medicamentos. Mariana se sentaba junto a mí, leyendo una revista, pero mirándome ocasionalmente con expresión preocupada. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó finalmente. «Todo», respondí simplemente. «Todo lo que vi, todo lo que sentí, todo lo que aprendí, para que no lo olvide, para que cuando esté listo pueda compartirlo». «Eduardo», dijo suavemente, tomando mi mano, «¿realmente crees que viste el otro lado?». La miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada con una intensidad que la hizo parpadear. «Mariana, es lo más real que he experimentado jamás. Más real que este hospital, más real que este dolor, más real que cualquier cosa. Sé que suena loco. Sé que probablemente piensas que los medicamentos me afectaron o que mi cerebro creó una fantasía para lidiar con el trauma. Pero te juro por todo lo que amo, por nuestros hijos, por los 18 años que hemos compartido, que lo que experimenté fue absolutamente real». Mariana no respondió inmediatamente. Estudió mi rostro por un largo momento, buscando señales de confusión o delirio, pero finalmente asintió lentamente. «Te creo, o al menos creo que tú crees que es real, y eso es suficiente para mí». No era la validación completa que anhelaba, pero era un comienzo. 2 días después, me permitieron recibir visitas más extensas. Sebastián y Camila vinieron acompañados por la madre de Mariana. Ver a mis hijos entrar por esa puerta fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Sebastián trataba de mantener una compostura de hombre joven, pero podía ver el miedo apenas contenido en sus ojos. Camila no intentó ocultar nada. Corrió hacia mi cama, sollozando. «Papi, papi, tenía tanto miedo». Lloró, y yo extendí mis brazos ignorando el dolor, abrazándola contra mi pecho con cuidado de no presionar mi abdomen herido. «Estoy aquí, gordita, estoy aquí». «Papá está bien», susurré contra su cabello. Sebastián se acercó más lentamente, pero cuando llegó junto a la cama, tomó mi mano y la apretó fuerte. «Papá, nos asustaste mucho». «Lo sé, hijo, lo siento, pero mírame. Aquí estoy, vivo. Y voy a estar bien. Voy a salir de aquí en unos días y volver a casa con ustedes». Los tuve a ambos cerca durante casi 1 hora, hablando sobre cosas triviales y profundas simultáneamente. Y mientras los escuchaba hablar sobre el colegio, sus amigos, sus preocupaciones, sentía una gratitud abrumadora por haber elegido regresar. Sí, había paz del otro lado. Sí, había amor incondicional esperándome eventualmente. Pero estos momentos, estos preciosos e irreemplazables momentos con mis hijos, valían cualquier dolor que tuviera que soportar en este cuerpo físico. Durante los siguientes días en el hospital, comencé a notar cambios en mi percepción. No eran alucinaciones exactamente, sino más bien una sensibilidad expandida. Podía sentir las emociones de las personas más intensamente. Cuando una enfermera entraba estresada de un día difícil, yo lo sentía como una presión física en mi pecho. Cuando Mariana estaba preocupada pero trataba de ocultarlo detrás de una sonrisa, yo podía percibir la ansiedad emanando de ella como ondas. También había momentos donde mi percepción del tiempo se distorsionaba.
Segundos que se sentían como minutos, horas que pasaban en lo que parecían instantes. Era desorientador, pero también fascinante. Una tarde, una mujer mayor en la habitación del lado comenzó a gritar, claramente en dolor severo. Las enfermeras corrieron a atenderla, y mientras todo eso sucedía, tuve una sensación extraña, casi como una visión, de que esa mujer no iba a sobrevivir.